Hola, muy buenas tardes, mis amadísimos discípulos de Jesús. En primer lugar, muchas felicidades a todas las mamás, a todas las discípulas de Jesús. Y como nos dijo Jesús el pasado sábado en su dictado, felicidades a todos los caballeros también, porque la mayoría en algún momento de sus encarnaciones también fueron mamá. Entonces, felicidades a todos los discípulos de Jesús, madres o no madres, abuelitas, bisabuelitas y todos, muchísimas felicidades. Que Dios las llene de luz, de bendiciones, de amor, de abundancias y de todo. Muchas felicidades. Bien, pues curiosamente, estuve pensando que si hablamos de los discípulos de Jesús, hablamos de la época del rey Arturo, de los discípulos de Jesús en la época de los templarios, si hablamos de lo que hablemos, pues estamos hablando de quiénes somos. Entonces, por eso el tema de hoy es quiénes somos, eh, plática número 17 y las que sigan. Porque pues vamos a seguir hablando de quiénes somos. O sea, vamos a hablar ahorita de cómo fue el que llegamos nosotros al planeta azul. Con eso vamos a dar inicio y pues de ahí para, como dicen en mi pueblo, de ahí para el real, pues vamos a hablar muchísimo. Son mil cosas que tenemos que hablar de quiénes somos en las diversas encarnaciones en que no es coincidido porque no es coincidencia. Hemos estado reunidos porque Dios así lo dispuso. Les quiero comentar el por qué estuvimos reunidos en varias encarnaciones, todos. Estuvimos reunidos todos los discípulos de Jesús porque es muy importante cumplir nuestro compromiso con nuestro amado Jesús. Se los vuelvo a comentar por los que no lo recuerden o, o lo estén oyendo de vez primera. Cuando Jesús se despidió de nosotros, que nos dijo que iba a ascender al Padre, que Él iba a ir a preparar la morada donde íbamos a convivir, Cristo, Jesús, con todos sus discípulos y que iba a regresar por nosotros cuando Él considerara que ya estábamos preparados para esa abducción o esa ascensión. Que abducción y ascensión los dos son elevaciones, pero la abducción es antes de la ascensión. O sea, primero vamos a ser abducidos y después vamos a lograr la ascensión. ¿Qué diferencia hay entre abducción y ascensión? Los discípulos de Jesús que han hecho su transición y que ya no vuelven a la encarnación, ya hicieron su ascensión a Dios. Los que hayan sido adecuados, que hasta donde yo sé, todos los que han hecho su transición, siendo discípulos de Jesús, que son muy pocos, todos han hecho su ascensión, todos, y están preparándose para ser maestros ascendidos. ¿Cómo se preparan para ser maestros ascendidos? Con el conocimiento, con la sabiduría, cuando logren llegar a comprender la sabiduría y entenderla. Por eso hemos dicho muchas veces que amar a Dios es lo primero que debemos hacer. O sea, debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Y debemos de creer
en Dios y en toda su sagrada enseñanza. O sea, no debemos de tener dudas sobre la sagrada enseñanza. Pero lo que es muy importante, además de amar a Dios, de creer en Dios, es entender. Porque una cosa es amarlo, creer en Él, creer en su sagrada enseñanza, pero es muy importante comprenderla, entender todo lo que Dios nos dice. O sea, todo lo que vemos nosotros en estudio, lo que llamamos metafísica, todo eso es palabra de Dios. Ahorita Dios está hablando a través mío. Yo soy un instrumento de Dios. Así es, amados hermanos, y ustedes son instrumentos de Dios. Cuando nosotros seamos adecuados ante los ojos de Dios, que dejemos atrás toda negatividad, nos va a entregar Dios su poder. Y cuando Dios nos entrega su poder, nos hace instrumentos de Dios. Recuerden ustedes que el don de ser instrumentos de Dios se nos da en Capricornio, como el poder de Dios se nos da en Capricornio. Así es. Amados hermanos, tenemos que llegar a Capricornio. Los que nacieron en Capricornio quiere decir que llevan algo ganado enormemente, porque ya tienen la mayoría o todos los dones previos, ¿sí? El don de Dios que se entrega en Capricornio es el 12º don que Dios nos entrega. Y nos entrega 2 dones por cada ascendente. Y esos 2 dones en Capricornio, uno es ser instrumento de Dios. Entonces nosotros tenemos que llegar a Capricornio. O sea, no es la graduación de la sagrada enseñanza, tener el poder de Dios y ser instrumento de Dios, es un paso avanzado hacia el logro de tus misiones, de mis misiones, y lograr nuestra misión última, personal, que es nuestra libertad espiritual. O sea, cuando nosotros dejamos la encarnación, es cuando hacemos la ascensión a Dios. O sea, ascendemos en espíritu y en alma. O sea, el cuerpo físico es cuando ya se pierde. Cuando nosotros hacemos una transición, ¿cuántas veces hemos hecho una transición? Cada vez que hemos encarnado, hemos terminado en una transición, pero no hemos hecho la ascensión. Ninguno de los que estamos en encarnación ahorita, discípulos de Jesús, nadie es maestro no ascendido. Algunos me han dicho, oye, ¿tú ya eres un maestro no ascendido? No, no, no me crean que soy el non plus ultra, no. Yo estoy igual parejeando con todos ustedes. Nos han dicho alguna vez que algunos discípulos de Jesús, antes de ser abducidos, van a ser investidos como maestros no ascendidos. Pero eso, ¿cuándo será? Cuando tengamos todo el conocimiento, toda la sabiduría divina que se nos entregó
cuando emerge tu chispa de luz y mi chispa de luz como miembros del reino angélico, que es la diferencia entre el reino de los Cristos, porque tanto el reino angélico como el reino de los Cristos emergen como una chispa de luz del fuego sagrado de Dios. La diferencia entre el reino angélico y reino crístico es que el reino angélico recibe todo el conocimiento para ser maestro. O sea, y el reino de los Cristos no. Los Cristos vienen a la encarnación sin ningún conocimiento. Ninguno. Es más, lo que logran aprender de conocimiento al hacer una siguiente encarnación, el velo del olvido se los bloquea y lo tienen que aprender o recordar. Es diferente el estudio de sabiduría divina para un Cristo que para un ángel. Para un Cristo son cosas de primera vez y para un miembro del reino angélico es recordar. No sé si a ustedes les pasaría, supongo yo que a la mayoría de ustedes así les pasó lo que me pasó a mí. Yo quiero hablar de mi experiencia. Cuando yo recibía las lecciones que me enviaban de Montana, que era una al mes, yo lo leía y decía, esto me es completamente entendible, completamente comprensible, y yo siento que ya lo sabía. Y yo se lo decía a mi mamá, y digo, oye, ¿no sientes como que esto ya tú lo sabes? Y dice, sí, eso ya lo sabemos, pero no lo teníamos presente. Al leerlo, al estudiarlo, lo recordamos. Es como les ha llegado a pasar, yo creo que a todos, que hay cosas que entramos a aprender y se nos facilita muchísimo. Y hay cosas que se nos dificulta muchísimo. Para mí, aprender inglés fue recordarlo. Recordarlo. O sea, en mi casa, mi mamá, o sea, me hablaban en inglés a mí. Yo entré a estudiar inglés para aprender la literatura, para aprender la gramática, para aprender modismos, para aprender todo eso. Pero yo oía en inglés y lo entendía igual que el español. Igual me pasó con el francés. Lo que sucede es que lo que no se usa, pues se va deteriorando, ¿no es cierto? Si ustedes no usan un saco y lo guardan en el closet y lo sacan 30 o 40 o 50 años después, pues el saco ya está polillado, ya está lleno de hongos y lleno de cosas, ¿no? Lo mismo pasa con el conocimiento. Algo que me sucede a mí, por ejemplo, yo me jubilé de médico hace 20 años y no me he actualizado. ¿Por qué? Porque me dedico a dar clases de esta sagrada enseñanza. Tengo todo mi tiempo ocupado y como ya no me dedico a la medicina, no me he actualizado. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo a alguien como paciente que me piden que los vea, los veo, les hago una receta y me hablan por teléfono y dicen, oye doctor, que ese medicamento está descontinuado. ¿Cómo que descontinuaron? Sí, pues sí, ¿por qué? Porque lo que hacen las farmacéuticas es cambiarle de nombre. O sea, ya tal medicamento pues ya es obsoleto, ya no se usa
y sacan otro medicamento que es lo mismo, pero le cambian de nombre. Y ahora es nuevo. Uy, esta es la novedad, esto es buenísimo. Y ves la fórmula y es la misma de aquel que descontinuaron porque ya tenía 30 años. Exactamente, o sea, es mercadotecnia. Pero yo ya no me sé los medicamentos actuales. Me sé los nombres de la sal de los medicamentos. Y no he comprado un PLM, que es lo que se usa, que viene con el nombre comercial y viene, también lo puedes buscar por el contenido del medicamento. Y entonces, pero no lo compro pues, porque ya no lo uso y es un librote así de este pelo y además vale carísimo. Un día lo quise comprar y dije no, para tenerlo ahí guardado para ver cómo se llama ahora el jarabe para la tos. No, pues realmente no. Mejor lo busco por internet. Así es. Creo que ya me salí del tema. ¿De qué estamos hablando, queridos hermanos? Perdón. El agua del tinaco. El agua del tinaco. Bien. ¿En qué me quedé? En que cuando yo estudié francés, se me hizo súper simple, sencillísimo. Ya se me olvidó, porque yo llegó un momento en que yo hablaba francés. ¿Por qué? Porque yo, cuando estaba estudiando medicina, una opción que existía era en ese entonces irse uno becado a estudiar la especialidad en Francia. Nomás que luego pensé, voy a estar 5 o 6 años en Francia, me voy a saber los medicamentos en francés, pero no en español. No, lo que decidí no ir a hacer la especialidad a España, a Francia, perdón, fue que me iba a desconectar durante varios años de la medicina en México, y no solo de la medicina, sino de los contactos. Y ustedes saben que los contactos, antes de ser metafísico, los contactos eran muy buenos, porque yo decía, bueno, ¿dónde voy a encontrar trabajo? ¿Dónde voy a hacer esto? O sea, yo no tenía puesta mi vida en Dios en ese entonces. O sea, recuerden que yo entré a estudiar metafísica después de que murió mi papá. O sea, mi papá muere el 11 de marzo, el terremoto es en septiembre y al siguiente mes entro a estudiar metafísica, el primer año. Después el segundo año, que también lo hice en México, con mi instructora, pero ya en forma personal, ya no dependiendo de la institución en la cual yo entré. Y cuando termino ese segundo año, que yo le digo, ¿y ahora qué sigue? Dijo, ya pon en práctica lo que hayas aprendido. Yo siento que debe de haber algo más. Dice, no, no hay nada más. Yo siento que debe de haber algo más y mucho más. Dice, bueno, sí, pero no en México. Y ya eso ya se lo sabe, porque se lo he contado 438.294 ocasiones. Bien, nosotros, amados hermanos, tenemos misiones que realizar en cada nueva encarnación. Son nuevas las misiones que tenemos que hacer, más las que tenemos dadas desde antes de venir a la encarnación. O sea, esas misiones de antes de venir a la encarnación nos la dio la gran junta kármica en el planeta Violeta. Amados hermanos, cada uno de nosotros tiene misiones diferentes por nuestros karmas compartidos con la familia en la que hemos nacido. Quien, quien tiene muchos hermanos, quiere decir que sus padres
tenían mucho karma compartido y por eso tuvieron muchos hijos. Los hijos de un matrimonio o de una pareja, no necesita estar casados, los hijos de una pareja tienen karma compartido con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos, algunos con primos, con tíos, con sobrinos, con nietos y con sus parejas. Consta que no digo con su pareja, porque pueden tener 2, 3, 5 parejas en el transcurso de su vida. Espero que no las tengan todas juntas, porque van a tener más karmas compartidos todavía. Amados hermanos, lo que nos une con la familia, con el trabajo, con los vecinos, con los compañeros, con los amigos y con las parejas, es el karma compartido. ¿Por qué te llega a llamar la atención otra persona? Y dices tú, esta muchacha me gustaría para mi novia, o ese muchacho me gustaría para casarme con él. En fin, la atracción es karma compartido. Así es. Aunque sintamos ñáñaras y hormiguitas y mariposas en el estómago, es por el karma compartido con esa o con esas personas. Mientras más karma compartido tengas, más hijos vas a tener. Mientras menos karma compartido tengas, menos hijos vas a tener y menos parejas vas a tener. Menos hermanos vas a tener. Así es esto. Entonces, nosotros estamos compartiendo karmas desde hace muchos siglos. Nosotros venimos a la primera encarnación hace 24 siglos aproximadamente. 24 siglos. Y veníamos así muy... A mí la negatividad no va a poder conmigo, la negatividad yo la voy a dominar, yo voy a tener control sobre mi ser, sobre mi físico, sobre mi mente, sobre mis emociones, sobre mis elementos de agua, aire, fuego y tierra. Yo soy Juan Camaney. Yo soy un ángel. A mí, siendo yo un ángel, ¿quién me puede dañar? ¿Quién me puede acosar? ¿Quién se puede? Nada. Eso no tanto es soberbia, es seguridad en uno mismo. Lo que ignorábamos era que el velo del olvido hace que se te olvide todo. Se te olvida, o sea, no sabes que eres un ángel. Es más, cuando te dicen tú eres un ángel, te dices, caray. Sí, caray. Yo me acuerdo, la primera vez que escuché eso fue en Montana. Mi maestra Elizabeth, en una reunión que hubo en una clase, me dijo, 1 de cada 3 de ustedes es un ángel. Todos nos quedamos así, ¿no? ¿Cómo? 1 de cada 3 es un ángel. Sí. No nos dijo quién sí y quién no, pero nos dijo eso. ¿Por qué? Porque era un sistema totalmente abierto. O sea, ahí quien fuera podía, digo, que pudiera ir a Montana a inscribirse, porque se inscribió uno en Montana. Pero había gente de todo el mundo, había africanos, había asiáticos, había europeos, había gente de Oceanía, había gente de América, de Norteamérica, de Sudamérica, de las islas y de todos lados, de Centroamérica. Yo conocí gente de todo el mundo y todo se daba en inglés, todo.
absolutamente todo. No había clases en ruso, o en francés, o en alemán, o en español. Todo era en inglés. O sea, para que tú fueras allá, tenías que hablar inglés. Si no hablabas inglés, pues no ibas a entender absolutamente nada. Todos los decretos, todos los rituales, todo lo que se hacía en inglés. Incluso cuando ya terminamos nosotros allá, que, bueno, desde antes nos integramos a un pequeño grupito que había aquí en México. Bueno, lo sigue habiendo. Cuando iniciamos nosotros aquí en México, absolutamente todo, los decretos, los rituales, las poquitas clases, o sea, todo, absolutamente todo era en inglés. Los libros, yo todos mis libros que tengo o que tenía, porque ya muchos presté y algunos regalé y otros presté y no regresaron, todo era en inglés, absolutamente todo. Los audios, todo, videos, todo era en inglés. O sea, una persona que no tenía conocimientos suficientes de inglés, pues no iba a entender absolutamente nada. Es más, yo conocí gente aquí que iba a los decretos aquí y que se aprendía los decretos. I am a being about it, for I am the purity God deserves. Pero no sabía ni qué quiere decir I am the pure beside, ni radiant flame. Nada. Se lo aprendían y lo decían como periquitos. Teníamos clases de inglés para la gente que no sabía inglés. Sobre todo, digo, no les decíamos, vamos a hablar ahora del ferrocarril transpacífico, sino que les decíamos inglés de metafísica. O sea, enfocado a la metafísica. O sea, no les enseñábamos inglés, les enseñábamos a que comprendieran las frases de los decretos en inglés, que los aprendieran en español. Cuando yo inicié en el 2005, bueno, un poco antes con lo de internet, a dar decretos y todo eso, en español yo hice las traducciones de decretos que yo sabía al español. Y yo les entregaba los decretos en español, que yo los traduje inicialmente hace muchísimos años. Estoy hablando de los años 80, 90. Yo empecé el curso de internet, de metafísica por internet a fines de los 90. 99 para ser exactos, fines del 98. Amados hermanos, nosotros hemos estado reunidos todos en 3 ocasiones y una inicial. En esa no estuvimos todos reunidos porque fue cuando venimos a la primera encarnación. Nuestra primera encarnación fue en la isla de Avalon, en el sur de Inglaterra, actualmente el área de Glastonbury. Por eso fuimos a una misión allá. Cuando yo me enteré de eso, pues ya se los comenté. Yo me quedé sorprendidísimo porque yo no sabía nada de eso. Yo lo supe precisamente con esa misión. Fue sensacional. Sensacional. Ojalá algún día fuéramos en encarnación de visita. Sería sensacional. Bueno, la primera encarnación nuestra, prácticamente de todos, que fue al final de la tercera raza raíz y la cuarta raza raíz, fue en la isla de Avalon.
¿Por qué no todos juntos? Porque no había suficiente humanidad para que nacieran 144,000. Imagínense, no sé cuántos nacieron en Glastonbury en su primera encarnación. Seguramente no fueron los 144,000, o a lo mejor sí, en cuestión de 2, 3 siglos, no lo sé. Eso lo tengo velado con mi velo del olvido. Lo que yo sí sé es que yo nací de la tercera raza raíz, a finales de la tercera raza raíz. Entonces, toda la gente, bueno, no toda la gente, muchos de los que son nombrados en el Antiguo Testamento, muchos son parte de los 144,000. Digo, no vamos a hablar de Éxodo, ni de Levítico, ni Génesis, porque fue después nuestra llegada. O sea, recuerden ustedes que las primeras dos razas raíz y parte de la tercera, todos lograron su ascensión. ¿Por qué? Pero no eran miembros del reino angelical. Todos eran miembros del reino de los Cristos. Porque ellos a lo que vinieron fue a tener un aprendizaje. Fue cuando se instituyó la Escuela de Misterios de Maitreya. Y las primeras dos razas raíz y parte de la tercera, todos llevaron los estudios en la Escuela de Misterios de Maitreya. Y lograron su ascensión, a lo mejor en la primera, en la segunda, en la tercera o en la quinta encarnación. Tampoco lo sé. O sea, no es ese de mi tiempo. Durante la mitad, más o menos, de la tercera raza raíz, es cuando ocurrió el gran problema con, con, con los ángeles, los arcángeles que se rebelaron ante Dios. Y se rebelan porque no querían dar servicio al reino de los Cristos. Ellos decían, pues es un reino que se acaba, entre comillas, de crear, ¿por qué les vamos a servir nosotros a ellos? Si los estás creando ahorita, que ellos nos den servicio a nosotros. O sea, nosotros, reino angelical. Y nuestro amado Padre dijo, no, el reino del servicio es el reino angélico. El reino de la creatividad es el reino de los Elohim. Y el reino de la ignorancia, por decirlo así, es el reino de los Cristos, porque ellos vienen ignorantes a nacer en un planeta escuela, que es el planeta azul, para tener el aprendizaje, para poder entender la sagrada enseñanza. O sea, la escuela de misterios de Maitreya, que era lo que se les enseñaba a la primera, segunda y tercera raza raíz, era la sabiduría divina. No era cómo hacer la rueda o cómo hacer el fuego. Digo, probablemente eso también se enseñara, pero de lo que se trata la escuela de misterios de Maitreya es entregar el conocimiento de la sagrada enseñanza, que en aquel entonces pues no era lo que estamos estudiando nosotros ahora, porque estamos hablando de hace 20 y tantos siglos, o 30 y tantos, o 40 y tantos siglos, no sé cuánto. ¿Sí me explico? Si hay algo que no me esté explicando bien, me lo dicen, por favor, me lo dicen aquí en lo que me están escribiendo ahorita, que yo no lo leo en este momento, yo lo leo después de que termino mi plática,
para ver qué es lo que me están diciendo, ¿sí? Ahí me enteré que querían que siguiéramos hablando, muchos, de quiénes somos. Otros me decían, quiero que toques el tema del rey Arturo, otros de los templarios y otros de lo que sea, que les gusta mucho que yo esté aquí hablando con ustedes. Y bueno, pues yo encantado de hablar con ustedes. Entonces, pero sí me gusta tener más o menos una idea de lo que vamos a estar tratando. Entonces dije, bueno, primero vamos a hablar de esto que estoy hablando ahorita, de nuestras primeras encarnaciones, por qué estamos naciendo en grupo, todos, en 3 ocasiones, y por qué no siempre nacemos juntos en todas nuestras encarnaciones. Eso es lo que vamos a ver en las primeras pláticas a partir de esta número 17. ¿Cómo ven? ¿Les agrada la idea o me regreso? Bueno, pues como no lo puedo leer ahorita porque si no me distraigo, entonces seguimos. Nosotros venimos a nacer en la isla de Avalon. Los primeros que nacieron, como lo dijimos, fue el 4 de noviembre. Nacieron gemelos Sanat y Venus, ambos Kumaras, eh, este, ¿cómo se dice? Llamas gemelas, Kumaras, que nacieron en la isla de Avalon, fueron los primerititos y nacieron lo que hoy es un 4 de noviembre. Curiosamente, nosotros llegamos a Glastonbury, viajamos hacia, o sea, en el vuelo, el 4 de noviembre. Nada hay coincidencia, nada. Todo tiene una causa, todo tiene una razón y todo tiene un motivo. Y ese motivo y esa razón son razones y motivos divinos. Y al decir divinos, no hablo de bonito, porque la gente confunde divino con bonito. No, divino es de Dios. Así es, amados hermanos. Entonces, nacimos a fines de la tercera. Los, me da pena decirlo, pero los más evolucionados de los ángeles, o sea, Sanat y Lady Master Venus, que son Kumaras, imagínense el nivel de ellos, fueron los primeros que nacieron. Y de ahí en adelante, pues ya la escalerita. La primera encarnación, por ejemplo, de Daniel, fue como el profeta Daniel. Eso fue al final de la tercera raza raíz. ¿Por qué Sanat Kumara y Lady Master Venus ascendieron junto con los que habían ascendido de la primera y de la segunda raza raíz y parte de la tercera? O sea, lo que sucede es que llegó un momento en que llegan esos ángeles caídos a atacar a los Cristos en encarnación para llevarlos a la negatividad. Y casi todos cayeron. Entonces, nuestro amado Padre dice, pues no fue buena idea el poner un planeta escuela. Yo pensé, Dios, Él pensó que iba a ser algo grandioso. Y lo fue, porque la primera y la segunda raza raíz ascendieron totalmente. Todos lograron su ascensión.
son maestros ascendidos. Todos esos maestros con los que nosotros hablamos, los que vienen y nos hacen dictados, y todos ellos, la mayoría, son de la primera y segunda razas raíces, que actualmente ya son bodhisattvas, que ya son maestros cósmicos, que ya son seres de una evolución espiritual elevadísima, maestros cósmicos, maestros galácticos. O sea, esto ya tiene sus milones, sus milenios, muchos milenios de evolución, el planeta Tierra, en fin. Recuerden que antes hubo Mu, Lemuria, en fin, todo esto. De eso no vamos a tratar nosotros porque, pues porque eso ocurrió mucho antes de nuestra venida a la encarnación. Nosotros ya venimos en las últimas épocas, hace 24 siglos. Lo que sucede es que a los ángeles encarnados, pues imagínense la negatividad, nosotros con el velo del olvido, olvidamos que éramos ángeles y olvidamos todo aquello que decía a mí los ángeles caídos me hacen los mandados, yo soy un ángel con toda la pasta y a mí no me van a hacer trastabillar. Pues sí lo hicieron, sí lo hicieron. Entonces, cuando Sanat Kumara y su llama gemela vienen para suspender el exterminio de la humanidad, que fue cuando Sodoma y Gomorra, que Dios decidió exterminar a la humanidad y Sanat y su llama gemela dijeron no, permítenos ir a encarnar para intentar entregar el conocimiento sagrado, corregir a la humanidad y que quede fuera del exterminio, porque se empezó a exterminar la humanidad en Sodoma y Gomorra. Entonces 144,000 angelitos, tú y tú, dijeron, pues yo también voy. Y vinieron como voluntarios. Yo no, ya se los dije. A mí me mandaron porque alguien tenía que hacerse cargo, no de todo el reino angélico en encarnación, sino de los que estaban con las jerarquías más elevadas, que son 516, que comandaban a esos 144,000. Elizabeth Clare Prophet con Mark Prophet, ellos se encargaron de los 144,000. Y por eso nos decían, 1 de cada 3 es un ángel. Pero había 500,000 o 1,000,000 de integrantes de ahí. Es más, Elizabeth Prophet, estando yo en clase, nos dijo, ustedes no van a lograr su ascensión en esta encarnación. Claro, yo tenía 30 años en ese entonces, pero la mayoría de personas que habíamos ahí tenían más de 60, 70, 80 años. Entonces nos dijo, la mayoría de ustedes van a volver a encarnar y en esa nueva encarnación van a lograr su ascensión, no en esta. Y yo dije, chale, pues está verde la cosa. Porque yo me incluí, porque no dijo todos, dijo, o sea, no dio a entender que todos, pero todos pensamos que todos. Y yo dije, bueno, pues yo tengo 30 años y no sé, pues ojalá y me muera a los 40 para volver a encarnar y
si no va a ser mucho tiempo, pero imagínense que mis compañeros, si yo tenía 30 y tengo 70 y casi 5, 45 años y tenían 60, pues ya, o sea, ya están en una nueva encarnación actualmente. Pero ellos, la mayoría, no eran de jerarquías elevadas angélicas. A mí me tocó encontrar a esos discípulos de Jesús, de altas jerarquías. O sea, Jesús detectaba a esos seres de ángeles con altas jerarquías. Y por eso te dijo a ti, tú ven y sígueme. Y lo seguiste. Cuando nos dice Jesús, después de su crucifixión, después de su resurrección, después de esos 40 días que estuvo con nosotros, y nos dijo, yo hoy me voy a casa de mi Padre, voy a ascender, y vendrá un ser enviado de Dios Espíritu Santo, que será el Paráclito, que les enseñará las cosas que aquí ustedes no entendieron y cosas más grandes aún les mostrará. Pero yo regresaré por todos ustedes para que porque voy a preparar la morada en que vamos a convivir mis discípulos y yo en una nueva era. Yo regreso por ustedes cuando ustedes estén preparados y me comprometo a que vendré por ustedes y ustedes comprométanse a esperarme. Y por eso estamos aquí. Muchos de ustedes, si no es que todos, deberían de haberse ya ascendido porque fueron mártires por la fe. La mayoría de todos murieron martirizados en una, en otra o en otra encarnación y fueron asesinados por su fe. ¿Por qué no hicieron su ascensión? Porque tú te comprometiste con Jesús a esperarlo a su segunda gloriosa venida. Y por eso es que dices, Jesucristo viene. Jesucristo viene a reinar en todos los corazones de la humanidad. Y lo dices y lo dices y lo vuelves a decir. ¿Por qué? Porque ese es tu compromiso y mi compromiso. Nos comprometimos con Jesús, pero Él se comprometió con nosotros. He ahí el gran motivo y la gran magia de por qué estamos esperando, ansiosos, porque sabemos que esta es la última encarnación, porque ya está la tribulación en el planeta, porque ya se está haciendo la limpieza y la purificación de la faz del planeta azul, se está purificando la humanidad. Eso lo sabemos. Y si no lo sabes, pues te lo presento. Ve en mi página de Facebook todos los terremotos y inundaciones y todo lo que sucede a nivel mundial. Se adelantó ya la temporada de huracanes en el Pacífico. Todo esto se está dando, amados hermanos. Todo esto se está dando. Hay que verlo. Tienes que verlo. Si no lo ves, es por ceguera espiritual. Si no lo crees, es por ceguera espiritual. O sea, lo tienes que ver, tienes que darte cuenta
Tienes que creer y entender. Estamos viviendo los últimos días de la tribulación. Y para que suceda la gran tribulación, tú y yo tenemos que ser abducidos. Si no somos abducidos, nos va a llevar la gran tribulación. Y si no somos abducidos es porque no somos adecuados ante los ojos de Dios, de Jesús, de Himalaya, de Madre María, del Arcángel Miguel y de todos esos seres maravillosos con los cuales nosotros estamos comprometidos para realizar esta última misión, que es la de intentar salvar a la humanidad. Pero no la humanidad física, sino la humanidad espiritual. Claro, van a ser abducidos físicamente, pero todavía no están salvados, porque cuando regresemos de la abducción, se requieren 50 años, como los mides tú y yo, 50 años en que no puede haber una sola negatividad. El que regrese de la abducción y en el año 49 haga una negatividad, va a ser vaporizado en ese momento. Porque cuando lleguen los 50 años, toda la humanidad crística y angélica que exista sobre la faz del planeta azul tiene que estar 100% purificada, sin una sola molécula ni un solo átomo de negatividad, porque va a ser precipitada la ciudad cuadrangular. Lean la Biblia, ahí lo dice todo. Tenemos que entender. Amados hermanos, esto es importantísimo. Importantísimo. Tú hiciste un compromiso con Jesús. Por eso estás aquí esperándole, por eso tienes encendido y escuchándome. Y si no lo tienes encendido escuchándome, lo vas a escuchar hoy en la tarde o en la noche o mañana o cuando puedas. Pero lo vas a escuchar. ¿Por qué? Porque te interesa. Y si muestras ese interés, es porque tú estás tocado por la mano de Dios y te están preparando para tu abducción. Esto es así, amados hermanos. Esto es así. No hay de otra. No hay de ninguna otra. O sea, si alguien no lo cree, qué pena. Qué pena, de verdad, qué pena. Ayer vi en Facebook algo que pusieron, no me acuerdo ahorita quién lo puso, pero dice, algo así, si tú crees en Dios y eres adecuado ante los ojos de Dios, no sé si lo dice exactamente así, pero es la idea. Si Dios no existiera, aunque tú creas en Él, no pasó nada, te moriste y desapareciste porque no existe Dios. Pero llevaste una vida maravillosa, llevaste una vida bien, una vida adecuada, una vida limpia, una vida sin tacha. Ahora, si no crees en Dios y si lo niegas y Dios sí existe, te vas a la segunda muerte. Definitivamente, eso es así.
Ahora, si tú crees en Dios y llevas una vida adecuada y haces todo para estar bien con Él y contigo mismo, y Dios sí existe, vas a la vida eterna. O sea, si crees en Dios y llevas una vida maravillosa, pues si cuando mueras no existió Dios, pues no pasó nada, desapareciste, pero llevaste una vida maravillosa, ¿sí? Pero si no crees en Dios y Dios existe, vas a la segunda muerte. Pero si Dios te ha tomado como te ha tomado en sus manos y tú le has correspondido y tú eres adecuado ante sus ojos y amas profundamente a Dios y cumples tu misión y controlas tu ego y tu soberbia. Y lo que tengas que controlar, lo has controlado y no tienes karma negativo y eres una persona maravillosa. Dios existe y te va a tomar en sus manos, te va a abducir, te va a llenar de amor, de misericordia y de abundancias y vas a vivir eternamente. Fíjate qué diferencia. Esto es maravilloso, desde la forma en que lo quieras ver. Yo les conté, un compañero mío tuvo una hija, que no sé si se habrá muerto porque hace mucho que no sé de ellos, pero estaba gravísima y la llevó a Estados Unidos y la llevó a no sé qué tantos hospitales así de primerísimo nivel y todos los médicos le dijeron que la enfermedad que tenía su hija era una enfermedad rarísima, pero que no había cura. Y él lloraba y suplicaba. Y un día me dijo, ¿cómo quisiera yo ser como usted, Vázquez, para pedirle a Dios que salve a mi hija y tener una esperanza? Yo, pues pídale. ¿Cómo le voy a pedir a alguien que no existe? Dije, bueno, pues usted solito se contesta. En cambio, en cambio, tuve otro jefe. Ah, pues ya dije que era mi jefe, pues ya ni modo. Tuve otro jefe que tuvo una enfermedad fuerte, muy fuerte, con cirugía de corazón abierto y todas esas cosas. Y él me habló para despedirse de mí, porque se sentía gravísimo, ya estaba operado, ya le habían dicho que no había nada que hacer. Le pusieron 2 bypass y se habían tapado los 2 bypass y tenía una arteria que no le pudieron hacer el bypass porque ya se puso el de muerte en el transoperatorio. Y me habló y me dijo, doctor, pues fue muy agradable haberlo conocido, haberlo tenido en mi grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Le hablo para despedirme porque me voy a morir. Digo, pero ¿por qué se va a morir? Yo estuve con él, lo visitaba cuando las cirugías y todo eso. Entonces yo sabía de lo grave que estaba y todo lo demás, pero si me habla para despedirme, se me taparon los 2 bypass. Doctor, no se rinda. Le dije yo, no se rinda. Dice, doctor, ¿cómo no me voy a rendir? Pues me dicen los médicos que prepare todo, papeles, todo, que calculan que tengo 3 días de vida. No se rinda. Pídale a Dios que lo sane y lo va a sanar. Dice, pero pues si yo no creo en Dios. Digo, doctor, ¿nunca le ha pedido nada a Dios? No.
pídaselo para que le demuestre que sí existe. ¿Y qué creen que me dijo? Dice, pues mejor pídale usted, que a usted sí cree en él, pídale. Digo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a pedir los dos. Pida usted y pido yo. Y lo pedimos. Como a los 10 días, me habla por teléfono de su casa. Doctor, se destaparon los bypass y se destapó la arteria que tenía tapada. Digo, ahí está, doctor. Dice, ¿de verdad? Dios existe. Dios existe, se lo demostró. Dice, sí, me lo demostró. Se voy a tener que ir allá donde usted va a dar gracias. Digo, sí, doctor, el día que quiera. Nunca vi. Y como varios años estuvo bien y luego murió. Pero Dios le demostró que sí existía. O sea, eso de que se destapen los dos bypass y que se destape la arteriota o arteriola o la que fuera, que tenía también tapada, se destaparon. Y él vivió años, años. Lo dijimos hace muy poquito, ¿ve? Perdón, es que este niño quiere saludar. Párale. No, saluda ya. A mí ya me saludaste. Lo dijimos hace unos días. Ahora está también. Perdón, que también, que no la hagan menos. Órale, saluda. Que Dios, aunque no lo merezca a alguien, si le pide, se lo puede dar para ponerlo a prueba. A esta persona, Dios lo puso a prueba. Y él dijo, voy a ir a dar gracias allá donde usted está. Y nunca vino. Se volvieron a tapar. Pero Dios le dio oportunidad, o sea, no la aprovechó. O sea, vivió, pero todavía viviría si hubiera venido a darle gracias a Dios y se hubiera quedado con nosotros aunque no fuera del reino angélico. Nosotros lo aceptamos. O sea, si alguien quiere venir, sea quien sea, nosotros lo aceptamos. Si miembros del 144,000 que son soldaditos angélicos quieren venir, maravilloso. Los aceptamos con los brazos abiertos y bienvenidos todos. Si un Cristo quiere venir, bienvenido. O sea, nosotros no le ponemos requisitos a nadie para entrar. Si la gente entra y después no le gusta y se sale, es su libre albedrío. Pero así es esto, amados hermanos. 1 hora, 4 minutos. Perdón. Seguimos mañana. Feliz Día de las Mamás. Felicidades, saludos, bendiciones, vida eterna, salud, abundancia, amor divino y todo lo que cada uno requiera. Bendiciones para todos. Mil gracias por atenderme. Y disculpen que me pasé 4 minutos.